Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Esta noche vamos a conversar con tres buenos amigos, dos amigos y una amiga, con respecto a la inclusión, participación y empoderamiento de los pueblos indígenas. Así que para eso están con nosotros Betty Pérez, coordinadora del Consejo Nacional Indígena Salvadoreño, CESENIS. Bienvenida, Betty. Muchas gracias. Gracias a Gente Ve por este espacio que se nos da para poder hablar acerca del tema de pueblos indígenas en El Salvador. Siempre es un gusto hacerlo. Gracias. Está con nosotros también Jorge Alberto Jiménez, mejor dicho, director general de Desarrollo Social Integral del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bienvenido. Muy buenas noches, Luis. Es un placer estar aquí en Gente Ve, hablando de un tema muy importante para el país como es el de pueblos indígenas y que tiene muy poca difusión como medios de comunicación. Agradezco y estamos. Para nosotros realmente es un compromiso muy grande con nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios. También está con nosotros el gerente de país del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, son sus siglas, Gleison Ferrari. Bienvenido, Gleison. Buenas noches, Luis. Es un gran gusto estar aquí más una vez con un tema tan interesante, tan importante, pero también tan relevante para el desarrollo de El Salvador y también para nosotros de toda Latinoamérica. Así que muchísimas gracias por ese espacio. No se puede concebir el desarrollo de nuestro país si no es incluyendo a nuestros pueblos originarios, una deuda histórica que tiene nuestro país con tan importante sector, donde están nuestras raíces, donde está nuestra cosmovisión originaria como pueblos salvadoreños. Así es que quiero comenzar contigo, Betty, como lideresa del sector indígena. Compártanos cuál es la experiencia, o mejor dicho, según su experiencia, cuál es la situación actual de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país y qué avances se podrían destacar. Sí. Bueno, hablar de los pueblos indígenas en El Salvador, en realidad, después de que han pasado más de 500 años, es hablar de pueblos que hemos sido invisibilizados y discriminados, digamos, por la sociedad y por el Estado mismo durante todo este periodo, ¿verdad? Entonces, pero sí es importante analizar la situación actual en la que nos desenvolvemos los pueblos indígenas, y ahí podríamos hablar acerca del pueblo Lenca, el pueblo Cacahuira, que están en el oriente del país, y por supuesto el pueblo Náhuatl Pipil, que estamos en toda la zona central, paracentral y occidental del país, ¿verdad? En realidad, a partir del 2009, la visión del abordaje en cuanto a la institucionalidad estatal, no podemos negar que se han generado cambios, ¿verdad? En cuanto al abordaje, se han abierto espacios de participación, ¿verdad? Y se ha visibilizado mucho más la existencia de los pueblos indígenas y sus condiciones de vida. Porque, es decir, no solamente de ver al indígena desde el folclore, sino desde las condiciones de vida que los pueblos indígenas enfrentamos. Claro, los pueblos indígenas durante estos años, sí, hemos dado algunos pasos que nos han sacado, digamos, de la invisibilización, pero sí es importante ir caminando ya, ¿verdad?, como país, de cara a realizar cambios estructurales. ¿En qué sentido? En la normativa, en las políticas públicas, en los programas y proyectos que desde la administración estatal se realizan. En ese sentido, para nosotros como pueblos indígenas es importante destacar, ya si queremos ver el tema de los avances que hasta el 2016 hemos tenido, pues sí, podemos ahora decir que sí hemos tenido avances como pueblos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues es gracias al primer gobierno del presidente Funes y a un segundo periodo que ahora está al frente el profesor Sánchez Serén. Claro, avances que falta todavía que dar unos pasitos más para poder realizar hechos concretos. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, a la fecha hemos realizado con el apoyo, por supuesto, de la cooperación internacional, aquí es importante señalar el rol que la cooperación ha jugado apoyando al país, no apoyando a los pueblos indígenas, sino apoyando, digamos, las estrategias del desarrollo y la ejecución del plan quinquenal,
Para nosotros es importante pues el papel que está jugado. ¿En qué sentido? Por lo menos el sistema de Naciones Unidas, mediante la cooperación de FIDA, que ha sido importantísimo para nosotros, en que hemos elaborado hasta el momento, digamos, el plan de aplicación de la declaración de la primera Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, en donde estamos abarcando no solamente el tema de la agricultura, no solo el tema de la educación, no solo el tema de salud, digamos, sino estamos abarcando todos los ámbitos en donde los pueblos indígenas en el día a día nos desenvolvemos, que tiene que ver con las tierras, tiene que ver con los recursos naturales, tiene que ver con las formas de producir, tiene que ver con educación, con la salud y muchas cosas, muchos temas que están contemplados en este plan. Y es así como el FIDA desde sus inicios ha estado acompañando y dándole gran impulso a este proceso, no solamente a nivel de país de El Salvador, sino también a nivel de Paraguay, ¿verdad? Que hay otro país que también está realizando este plan de aplicación, y por supuesto la FAO, que también se ha incorporado a este proceso y apoyar para que este plan sea elaborado de la mejor manera. Es importante señalar que este plan no ha sido realizado, digamos, desde la visión del gobierno de El Salvador, sino ha contado con el acompañamiento y con los aportes que desde los pueblos indígenas hemos venido realizando. Es decir, si bien es cierto, lo hemos realizado en coordinación con las instituciones del gobierno, con todo el acompañamiento técnico de Naciones Unidas, desde el coordinador residente, ONU Mujeres, han habido instituciones del Estado como el ISTA, ¿verdad? Cancillería y otras más que se han sumado a este esfuerzo. En ese sentido, pues, abrigamos la esperanza a los pueblos indígenas, y como nuestro trabajo se basa en el principio de buena fe, nosotros trabajamos muy de buena fe, y en ese sentido, pues, es que estamos por finalizar este plan y que luego esperamos que sea el ente que direccione todo el trabajo institucional que desde las políticas del Estado se aborden para el trabajo con pueblos indígenas. ¿Y qué falta hace recuperar esa buena fe, verdad? Claro, es difícil para los pueblos indígenas, pues hemos pasado más de 500 años, pero en realidad conocemos, digamos, más o menos el sistema de trabajo del sistema capitalista, porque no podemos hablar de otro sistema en donde todo lo mira desde el punto de vista mercantilista y economicista. Y individualista, ¿no? Yo y nada más yo. Principalmente es un sistema en donde el individuo, el hombre, la mujer, el niño, la niña son los que privan sobre la colectividad. Los pueblos indígenas no debemos olvidar que somos pueblos que nuestra forma de vida, nuestro desarrollo lo basamos y lo fundamentamos desde la colectividad. Lógicamente nosotros tenemos principios básicos que son los principios de la cosmovisión, ¿verdad? Uno de ellos es la complementariedad, la reciprocidad, que son principios que sustentan, digamos, y nos sirven de base para desarrollar todo lo que tiene que ver nuestro caminar y nuestras relaciones en la comunidad, en la familia, y esas relaciones entre el hombre, la mujer y la naturaleza, que es nuestra madre tierra. Vamos a ver, Jorge, actualmente el Estado salvadoreño reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas gracias a la ratificación del artículo 63 de la Constitución de la República, a iniciativa del presidente Salvador Sánchez Serén. Esto ocurrió en 2014. Ahora, ¿cuáles son las principales políticas y proyectos que se promueven, o que mejor dicho, promueven los derechos de los pueblos indígenas? Bueno, muchas gracias. Es una oportunidad de compartir muchas de las acciones que del gobierno, tanto del gobierno del expresidente Funes y del actual gobernante, el presidente Salvador Sánchez Serén. Hay un espacio, a partir del año 2009 se abre una nueva visión de ver a todos aquellos sectores que históricamente habían sido excluidos. Llámense mujeres, niños, juventud, personas con discapacidad, adultos mayores, personas LGBTI y los pueblos indígenas. Y se empieza a aplicar un enfoque de derechos humanos, o sea que son sujetos de derechos y no son personas pasivas. A partir de esto se hace en el año 2010 se intenta hacer un congreso de pueblos indígenas que
tal vez un esfuerzo que no cuajó como debería, pero fue el primer intento. El expresidente Funes también reconoció que éramos un país pluricultural y además se instalaron una serie de espacios de trabajo con los indígenas, porque hay que decir algo que es importante: muchas de las cosas que nos pasan hoy en día, con la contaminación, con el cambio climático, con la falta de alimentos, a pesar de que hay una gran cantidad de alimentos, hay mucha hambre, se hubieran resuelto si hubiéramos entendido la sabiduría ancestral, los haberes y saberes que nuestros pueblos indígenas nos han dicho por siglos. Y entonces empiezan a realizar desde esa perspectiva, como sujetos activos, una serie de espacios. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente crea una mesa para discutir con los hermanos indígenas todo lo del cambio climático y todos los saberes y los conocimientos de los pueblos de cara, por ejemplo, a la agricultura, el respeto a la naturaleza. También a través de la Secretaría de Cultura también se instala una mesa en la cual trabajan con los pueblos indígenas con una serie de factores, yendo más allá, como lo decía Betty, del concepto aquel del folclore, que el indígena es aquel que baila bonito, que tiene un traje, que me llama la atención, a veces con morbo. No, los indígenas son personas muy sabias, muchos de ellos con una capacidad intelectual muy grande y que le han dado grandes aportes al país. Además, se instala una mesa en el MAG para ver toda la parte de la agricultura también. Y también hay una mesa de pueblos indígenas que trabaja en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El Ministerio de Salud también instala un esfuerzo por crear una política de salud multicultural. ¿Qué es esto? Todos estamos acostumbrados a que a veces nos curamos con medicina. Decimos que nuestros padres, nuestras madres nos enseñan que el chichipín se sirve para algo, que la hierbabuena son parte de los haceres y saberes y están incorporados en nuestra cultura. Además, también el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, porque una de las cosas, de las demandas de los pueblos indígenas es el derecho a la tierra. Está trabajando un esfuerzo por una política institucional de igualdad y no discriminación, y fundamentalmente para las mujeres indígenas que son triplemente ignoradas, ¿verdad? Y además quiero decir de que desde la Cancillería hemos hecho honor, a partir de las instrucciones que nos dio nuestro canciller, el ingeniero Hugo Martínez, y el presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, de hacernos presente, de asumir todos los compromisos internacionales de pueblos indígenas, como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, que la suscribimos, como los informes contra la discriminación racial que hemos presentado, como parte de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas y el Foro sobre Cuestiones Indígenas, en las cuales con los hermanos hemos compartido, hay que decir que voy a usar esta frase, hemos desaprendido, porque la cultura occidental, el patriarcado y todo eso que nos metieron, nos enseñaron a despreciar lo nuestro y a querer mucho lo extranjero. Entonces ahora estamos como desaprendiendo y aprendiendo en realidad la sabiduría ancestral sobre la medicina, sobre la educación, sobre la naturaleza. Por ejemplo, hoy se habla que van a venir como 8 frentes fríos en estos 2 próximos meses. Nuestros indígenas, pues, todo eso lo predijeron porque tenían conocimientos científicos, no era al azar. Entonces ahora todo eso conjuntamente estamos articulando. Entonces lo que estamos haciendo ahora es ir uniendo todos esos esfuerzos a través de un plan que más adelante lo vamos a compartir, pero lo hemos ido construyendo juntos, participando las entidades de gobierno, en este caso la Cancillería, porque le corresponde, hay que decir, la Cancillería ante la ONU, ante la OEA, ante la CELAC, ante la OIT, las diferentes instancias internacionales, representa al Estado en su conjunto, ni siquiera solo al gobierno, representa al Poder Judicial, representa al Poder Legislativo, representa al Poder Ejecutivo y a los 262 municipios del país. Entonces el compromiso es de Estado. Estamos trabajando en eso y bueno, hemos ido construyendo conjuntamente con los hermanos y hemos ido articulando, porque hemos luchado contra la estigmatización, hemos luchado contra la discriminación y por supuesto para borrar aquellos hechos lamentables de 1932, cuando se hizo un gran etnocidio de más de 30.000 campesinos indígenas, con los cuales se quiso borrar todo su legado. Y todo el historial de despojos, ¿no? Claro. Como nuestros pueblos indígenas han sido vilipendiados durante tanto tiempo, marginados,
y es tiempo de que eso cambie. Creo que está empezando a cambiar, pero todos y todas tenemos que ser parte de ese cambio. Ahora, Gleison, ¿por qué crees que es importante cumplir los compromisos que se han adquirido a nivel local, a nivel mundial, a favor de los pueblos indígenas? Bueno, yo creo que el enfoque que tenemos que tener aquí es un enfoque de derechos, ¿no? También el FIDA entiende que no hay una población rural, hay varias poblaciones rurales, ¿no? Y no hay forma de realmente promover la inclusión o de dar el acceso a derechos que toda la gente tiene si no focalizamos las poblaciones de manera específica. Y yo creo que en caso de la población indígena tenemos una deuda histórica en diferentes partes del mundo, ¿no? Algunos países que han aceptado formalmente la población indígena, ha reconocido todavía muchas fallas, ¿no? En el sentido de concretar una respuesta efectiva a esta deuda histórica. Para nosotros la importancia no es solamente porque estamos ayudando a la población indígena. Nuestra interpretación es que cuando nos encontramos con la población indígena, además de garantizar el acceso a derecho, devolverles lo que era de ellos, ¿no? Nosotros creemos que los indígenas tienen parte de la respuesta que estamos buscando para el desarrollo rural. Muchos de los problemas ambientales que vivimos hoy en día tienen que ver con la forma como manejamos nuestras florestas y nuestro medio ambiente. Y nuestros ancestrales, de manera mucho más eficiente, mucho más, con una relación mucho más integral con el medio ambiente, tienen mucho que mostrarnos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, si hay mucho del cambio climático hoy en día, seguramente porque no hay los bosques, no hay florestas, ¿no? Entonces, también nosotros creemos que este conocimiento ancestral y tradicional, que muchas veces no es reconocido por la ciencia tradicional de punto de vista occidental, por las concepciones propiamente occidentales, que tiene toda una orientación eurocéntrica, digamos que mirada para el norte, pero con toda una vinculación a un propósito específico, una dominación, ¿no? Hay un proyecto de dominación y de poder. El propio sistema económico que tenemos a nivel mundial no nos permite tener un abordaje desde tradicional, porque cuando vemos el abordaje tradicional es una relación mucho más respetuosa con el medio ambiente, con los seres humanos. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que la población indígena nos ayuda a encontrar respuestas para problemas que estamos viviendo en este momento. Entonces, nosotros creemos que no es un proceso de ayuda, es un proceso de cooperación mutua donde nosotros ganamos, la población gana, pero nosotros creemos que el aporte que la población indígena puede dar a los procesos de desarrollo es un aporte grande. Lo único es que hay que reconocerlo de forma oficial, hay que darle el espacio. Entonces yo creo que cumplir los acuerdos internacionales relacionados a derechos humanos y relacionados a pueblos indígenas, es decir, que nosotros reconocemos que la población indígena tiene su aporte, tiene sus derechos, y nosotros damos el espacio para que eso se pueda concretar, porque más que un buen discurso, nosotros necesitamos de una práctica. Más de buenas leyes, buenas políticas, nosotros necesitamos de respuestas concretas. Entonces yo creo que el gobierno de Salvador ha dado un paso importante, que asumir públicamente el compromiso, no solamente con el reconocimiento de la población, pero también con el plan de acción que está llevando a cabo el diseño. Pero a partir de ese ejercicio que el gobierno asume, la política, caberá a los otros entes del Estado ir concretando lo que toca a cada ente, cómo poner en práctica lo que hoy llamamos de un buen marco institucional, ¿no? Entonces yo creo que justo empezamos el desafío, lo empezamos bien, empezamos con la participación de la población, pero en el marco de cumplir los acuerdos internacionales, creo que El Salvador está en buen camino, pero también hay que tener conciencia que el reto que tenemos por concretar lo que está en papel es un gran reto. Y no hay otra forma de hacerlo si no trabajamos de forma colaborativa. Por eso aquí, en esta noche, estamos el gobierno, está la propia población indígena representada por BETE y está aquí parte de la cooperación internacional. Por eso es importante, escuchaba a alguien decir que a todos estos programas y leyes hay que ponerles tren de aterrizaje. Para que puedan tener frutos concretos, ¿no es cierto? Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando de lo que se está haciendo en El Salvador y algunos programas que hay
sobre todo porque todo esto se está haciendo de una manera participativa y eso es lo fundamental. De eso nos van a hablar más adelante nuestros buenos amigos. Una pausa y venimos con más. Estamos en Gente de Opiniones. Muchas gracias amigos y amigas por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Vamos a hablar en este bloque de la inclusión, de la participación. Por eso, Gleison, el FIDA tiene 30 años trabajando en el país, trabajando con comunidades en nuestro país. Y a nivel latinoamericano pues tiene mucho más tiempo. Según esta experiencia que ustedes tienen como institución, ¿cuáles son los avances, sobre todo en el tema de inclusión y participación de los pueblos indígenas? Hemos visto diferentes, digamos que, nivel de desarrollo de las oportunidades para la población indígena en diferentes países. Eso depende mucho de cada país, ¿no? Pero dentro del propio fondo, yo creo que ese reconocimiento no es algo tan antiguo, es algo relativamente nuevo. Desde 2013 tenemos un foro indígena a nivel global que dialoga con la Junta Ejecutiva del FIDA para decir lo que está pasando a nivel de los países, cuáles son las recomendaciones y los compromisos, ¿no? Pero desde que empezamos a trabajar en el fondo, que creamos digamos que un equipo que está basado en Roma, que es un equipo dedicado al tema, creamos el foro, creamos un fondo donde las organizaciones indígenas concursan directamente, no es fondos para gobierno, son para organizaciones indígenas, aunque no es fondo grande. Nosotros vemos un progreso exponencial en el sentido de que más operaciones del FIDA en diferentes países están incluyendo la temática indígena, lo que no pasaba en tiempos anteriores. En caso específico de El Salvador, antes los gobiernos nos decían que no existía población indígena en El Salvador. Por lo tanto, no se permitía incluir en las operaciones como una población explícitamente identificada. Más recientemente, digamos que ahí entre 2013 y 2014, cuando fuimos a diseñar la nueva estrategia del FIDA para El Salvador, hubo una abertura tremenda sobre la temática indígena y por primera vez en la estrategia del FIDA para El Salvador aparece de los 3 componentes que tenemos de la estrategia del país, una que tiene que ver con cambio climático, una con empoderamiento económico y la otra con diálogo de políticas. La de empoderamiento económico explícitamente dice especialmente de jóvenes, mujeres e indígenas. Entonces, por primera vez en una estrategia del FIDA en el país aparece la palabra indígena explícitamente, así como de portada, ¿no? Esto fue muy significativo, la aprobación, que la población indígena también participara de los talleres de consulta para llevar a la estrategia y después la población indígena fue representada en un comité que se creó a nivel nacional para aprobar la estrategia. Basado en esto, fuimos a diseñar la primera operación. Entonces, por primera vez tenemos una operación en El Salvador del FIDA que explícitamente dice lo que va a hacer con la población indígena y cuáles son las actividades o metas que se va a alcanzar con cada pueblo. Porque antes se decía se va a alcanzar la población general de forma muy general, ¿no? Entonces yo diría que el caso de El Salvador es un caso, digamos, que está en buen camino. Ahora, obviamente, el diseño del proyecto fue aprobado por el FIDA, estamos esperando la aprobación por el Congreso salvadoreño. Esperamos que a partir del próximo año podamos implementar. Ya hay muchas cosas que hemos aprendido de los equívocos del pasado. Por ejemplo, en esta nueva operación, estamos diciendo que los propios jóvenes indígenas serán los futuros técnicos que van a atender a las poblaciones indígenas. O sea, el proyecto trabaja en esto, ¿no? El proyecto también no es un proyecto exclusivo para indígenas, pero visibilizó los indígenas de forma, digamos que nítida. El proyecto también dice, por ejemplo, que se va a apoyar cadenas productivas específicas de la población indígena. Habla también de bancos de semillas, por ejemplo. Habla de recuperar conocimiento tradicional, sistematizar y reconocer por las escuelas de agricultura del Ministerio de Agricultura para difundir las técnicas, ¿no? Entonces también esos son avances que hemos visto en caso de El Salvador. Pero hay varios países como Bolivia, como Perú, donde también la
el reconocimiento, pero el reconocimiento práctico también a través de políticas y programas, está aumentando cada día. Y a cada 2 años nosotros evaluamos cómo está el nivel de compromiso del FIDA con las cuestiones que pone la población indígena sobre la mesa. Y tuvimos la feliz oportunidad de escuchar del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas por el propio liderazgo indígena que el FIDA es una de las instituciones internacionales del sistema de Naciones Unidas que tiene mayor respuesta a la población indígena. Y una de esas respuestas es la creación del mecanismo del foro, donde nosotros monitoreamos el compromiso a cada 2 años. Definitivamente que son palabras alentadoras, sobre todo porque es triste escuchar eso que nos relatas de cómo se le veía a la población indígena desde el gobierno. Y Jorge, digo esto porque la visibilización de los derechos de los pueblos indígenas no debe ser un tema aislado, sino más bien un factor de cohesión y de identidad para nuestro país. ¿Por qué es importante el reconocimiento constitucional y práctico de los pueblos indígenas? ¿Es un tema de país? Sí, realmente todas las civilizaciones, todas las culturas, realmente civilización es símil de cultura en términos de grupos humanos. Todas han basado su desarrollo en el reconocimiento y potenciamiento de su identidad cultural, de sus orígenes. Voy a mencionar algo que el público lo conoce más bien. Vemos, por ejemplo, en la televisión series sobre los celtas, sobre los vikingos, sobre los romanos, sobre los griegos, los egipcios. Esas eran las primeras civilizaciones. De hecho, según los historiadores, antropólogos y los mismos arqueólogos establecen que en Siria, precisamente en Siria, donde hoy se está haciendo esa guerra cruenta, están los orígenes de la humanidad, los sumerios. Y entonces todo el desarrollo de esos pueblos, que muchos de ellos hoy son potencias, están basados en el reconocimiento de sus orígenes. Por eso hablamos de pueblos originarios, los orígenes de todo esto, de los pueblos indígenas. El conocimiento, la sabiduría de nuestros pueblos nos ayuda a resolver problemas del presente que hemos causado por ya lo hemos dicho, por una concepción occidental, eurocentrista, tal como lo decía Gleason, y que nos ha condicionado la forma no solo de ver la vida, la forma de tratar la naturaleza, la forma de desarrollarnos. Entonces, el conocimiento indígena no solo es un asunto de reconocer a los individuos, a las personas indígenas, sino que es un reconocimiento de la riqueza cultural de este país y del potencial que tiene este país. Entonces, dicen que un pueblo que hay una frase popular que dice que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y podríamos parafrasear que un pueblo que no tiene identidad está condenado a los vaivenes de los extranjerismos y del no desarrollo. Entonces, para la sobrevivencia del país, para plantearnos una perspectiva de desarrollo diferente, de hecho, en nuestro plan quinquenal de desarrollo se plantea que nosotros tenemos que reconocer y potenciar nuestra riqueza cultural. Nuestro presidente lo ha planteado, y nuestra riqueza cultural está expresada en nuestros pueblos indígenas, nuestros 3 pueblos indígenas, los lencas, los cacahuiras y los nahuas pipil. Y yo quiero decir algo, en realidad la cultura indígena vive en nosotros, pero nos negamos a reconocerla. Voy a decir algo, cuando nosotros comemos pupusas, atoles, quesadilla, toda la, digamos, la comida que le llamamos típica es parte de la riqueza. Las tortillas, las pupusas son parte de la riqueza. La forma de hablar de nosotros, no nos hemos preguntado por qué decimos "kiúbole", ¿verdad? Porque es una herencia de Nahua Pipil, de que ellos siempre unían las palabras. Por eso hablamos de Quexaltepec, el cerro de los Quexales, que es el volcán de San Salvador. Entonces, pervive en nuestra forma de hablar, en nuestras comidas, en muchas de las conductas. Pero a partir de 1932, con este genocidio, se trató de borrar, pero en realidad de aniquilar, pero en realidad sigue perviviendo. Entonces,
no es un asunto de negación, pero tampoco es un asunto de ponerlos como en una vitrina y decir, bueno, esto lo vamos a presentar en un cierto momento. No, debemos de rescatar, ayudarles a potenciar, digamos, todos sus saberes, porque le van a servir a este país. Hoy que estamos hablando de buscar fuentes renovables de energía, hoy que estamos hablando de que nos afectan o porque llueve mucho o porque hay muchas sequías. Cambio climático. El cambio climático. Hoy muchos de los problemas, por ejemplo, que tenemos muchos jóvenes en conflicto, la sabiduría, indígena nos puede ayudar a la convivencia. Entonces, los problemas actuales, si nosotros aplicamos, digamos, los haceres y saberes de nuestros pueblos, entonces esa visión de desarrollo debemos de potenciarla, porque al final, quiero concluir con esto, reconocer el derecho de los pueblos indígenas no solo es un asunto, por supuesto, primordial de reconocerles sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda digna, a tener espacio para cultivar la tierra, para contemplarla y respetarla, pero además también reconocer y rescatar nuestras raíces nahuapipiles, cacahuiras, lencas. También es la salvación de este país para una serie de problemas que si nosotros lográramos escuchar, tendríamos otras perspectivas de vida. Muchas de las grandes potencias, quiero decirlo, acuden a este conocimiento. Cuando uno habla de las grandes farmacéuticas, la base de eso, de ese montón de medicina que afortunadamente hoy en nuestro país, por todo este esfuerzo del gobierno, desde la Dirección Nacional de Medicamentos, los costos han bajado, pero se han hecho ricos con los conocimientos de nuestros indígenas. Entonces, mucha de eso y muchos problemas más tendrían solución. Entonces, es importante esa riqueza, no solo para potenciar los derechos de ellos, sino también para buscar un mejor desarrollo. La filosofía del buen vivir que nuestro presidente ha expresado en su programa tiene a la base también esa sabiduría que nos han heredado nuestros indígenas con la sabiduría del buen vivir, vivir bien, ¿verdad? Que ellos le añaden y que ellos lo han desarrollado bien. Entonces, es parte de una visión de desarrollo el rescatar toda esa identidad indígena. Betty, hablando de participación, de desarrollo con participación e inclusión, ¿cómo ha venido evolucionando ese tema, sobre todo en lo que tiene que ver con mujeres y jóvenes? Bueno, en realidad los pueblos indígenas tenemos nuestros propios mecanismos de participación también, nuestros propios mecanismos organizativos desde lo local, lo nacional y lo regional. Es importante llamar la atención y mencionar que como pueblos indígenas estamos organizados en el ámbito local, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. A nivel de la región centroamericana tenemos algunas redes que representan y que son con quienes, digamos, los organismos multilaterales, los organismos internacionales, tal como el FIDA y otros organismos interactúan y buscan los mecanismos más viables, ¿verdad? Buscando, como dice Jorge, el buen vivir de los pueblos indígenas, que justamente es un paradigma, es una forma de vida que desde la forma de vida de los pueblos indígenas venimos impulsando desde hace muchos años y que tiene sobre la base el bien común, el bien de la colectividad, ¿verdad? En ese sentido es importante mencionar al Consejo Indígena de Centroamérica, el SICA. Es importante mencionar también el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, desde donde hay hombres y mujeres que vienen luchando y además impulsando y que se mantiene una interacción constante y perenne entre el ámbito regional, el ámbito internacional y el ámbito local y nacional de cada uno de los países. Tenemos también lo que es la Alianza de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica y la REMIB, que es una red particularmente de mujeres indígenas por la biodiversidad. Su ámbito de acción es precisamente lo que son los recursos naturales enmarcado en lo que es el manejo de la biodiversidad. Tenemos nuestras propias estructuras y bueno, eso nos ha permitido hacer incidencia en los ámbitos locales, municipales, en los ámbitos nacionales y en los ámbitos internacionales, al grado de poder
llevar todos estos procesos, que si bien es cierto tenemos una reforma constitucional, fue un trabajo que las organizaciones, que los pueblos indígenas hemos venido desarrollando o que venimos haciendo incidencia en ese primer órgano de Estado desde antes de la firma de los acuerdos de paz. Es decir, las organizaciones indígenas hemos estado presentes haciendo esa lucha y esa labor de incidencia. Si bien también es que tenemos una declaración, un convenio 169, y lo más reciente, la declaración final de la primera Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, no es una cuestión que se inventa detrás de un escritorio, sino son instrumentos, ¿verdad?, que se vienen negociando y dialogando con los diferentes gobiernos, los diferentes estados. Para nosotros es importante mencionar que, si bien es cierto, tenemos grandes avances en los ámbitos internacionales, es bien complejo para los pueblos indígenas llevar a la práctica en los ámbitos locales, llámese los municipios, llámese los países. Hay grandes intereses detrás y alrededor de todo lo que son nuestros conocimientos, nuestros saberes. Para el sistema es más viable hablar de las tradiciones y costumbres. Es mucho más importante hablar del folclore, ¿verdad?, sin profundizar en el ámbito del derecho, en el ámbito de las condiciones de vida en que los pueblos indígenas estamos viviendo. Si bien es cierto, tenemos un segundo periodo de gobierno que ha generado cambios, digamos, en el país, pero ha sido difícil porque el marco en que estos gobiernos se han venido desenvolviendo es la misma Constitución, son las mismas leyes, son las mismas políticas y los mismos programas, ¿verdad?, que están. A nosotros nos alegra mucho escuchar ahora un sistema de Naciones Unidas y qué bien que se ha encontrado la apertura con estos gobiernos en donde pues ahora ya podemos hablar. Me ha encantado escuchar las palabras de FIDA, del señor Gleison, porque nos llena de aliento y decimos, bueno, entonces ahora sí puede ser que tengamos una apertura, un nuevo abordaje del trabajo con pueblos indígenas desde el Ministerio de Agricultura, porque hasta la fecha en realidad ha sido bien difícil que, el Ministerio de Agricultura pueda tener una apertura enfocada hacia los pueblos indígenas. En ese sentido, sí es importante retomar lo que tenemos contemplado en esa estrategia y en estos programas, y vamos a hacer trabajo porque la Asamblea Legislativa dé sus votos para que podamos contar con estos recursos a nivel de país, porque no son recursos para pueblos indígenas, sino son para país, ¿verdad?, para llevar el buen vivir no solo a los pueblos indígenas, sino a la población salvadoreña, para que podamos de alguna manera también como pueblos indígenas desarrollar algunas estrategias. Y por qué no hablar, estamos hablando, el FIDA habla de las políticas públicas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a dialogar entre el gobierno y el Ministerio de Agricultura y otros ministerios que son importantísimos, como el Ministerio de Medio Ambiente, que de alguna manera ya también estamos trabajando con la mesa que la señora ministra ha institucionalizado, al igual que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? Para nosotros es importante porque son mesas que se mantienen fortalecidas y que de una o de otra manera hemos venido trabajando. Es decir, y eso esperaríamos con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, que tomemos como ejemplo estos espacios y podamos replicarlos para hacer un mejor trabajo. Y de tal manera que se pueda cumplir con ese mandato, porque es un mandato al país, el reconocimiento que se ha hecho en la Constitución de la República. Cuando regresemos, Gleison, me gustaría que habláramos del próximo taller de consulta regional, que entiendo se va a realizar del 23 al 27 de este mes, ¿verdad? Una pausa, ya regresamos. Estamos hablando del empoderamiento económico de nuestros pueblos indígenas. Bueno, continuamos conversando esta noche sobre los derechos de nuestros pueblos indígenas y sobre todo el empoderamiento, la participación, es algo fundamental y para nosotros como medio de comunicación es algo sumamente prioritario. Ahora, Gleison, en este punto de la inclusión, de la participación, entiendo que del 23 al 27 de noviembre se desarrolla el taller de consulta regional para el foro FIDA de los pueblos indígenas.
¿Quiénes participan y cuáles son los objetivos, Gleison? Bueno, el Foro FIDA fue creado a partir de 2013 con el intuito de realmente escuchar a la población indígena y crear un mecanismo de respuesta. Obviamente no es un mecanismo perfecto que está respondiendo 100% a las demandas, pero hemos avanzado bastante. El objetivo del foro lo hacemos un año a nivel regional. En ese momento estamos teniendo un foro en África, otro en Asia, de Latinoamérica. Es consultar a la población indígena sobre las operaciones del FIDA alrededor del mundo. Aquí vamos a tener cerca de 10 países participando de Latinoamérica. El objetivo es construir recomendaciones que serán llevadas al Foro Global, que será en febrero del próximo año en FIDA. En ese Foro Global, el liderazgo indígena tiene la oportunidad de presentar tanto al equipo técnico del FIDA sus apreciaciones y sobre los avances de los compromisos que hemos hecho, pero también presenta delante de la Junta Ejecutiva del FIDA, que no es nada más, nada menos que los gobernadores que representan los países dentro del fondo, que se reúnen a cada año. Entonces hay un momento de interacción muy interesante entre los tomadores de decisión del FIDA y la población indígena. Y yo creo que en ese sentido nos ha servido mucho para que los tomadores de decisión, que son los gobernadores, puedan sensibilizarse sobre la temática indígena y puedan realmente tomar decisiones en el sentido de tener una mayor inversión. Así que en esos días aquí vamos a conocer también experiencias de El Salvador. Obviamente el plan que está llevando a cabo El Salvador será también debatido como un ejemplo a nivel de Latinoamérica, y vamos también a poner sobre la mesa el tema de empoderamiento económico, los desafíos que tenemos y cuáles son las recomendaciones que se hace al FIDA a nivel de Latinoamérica para seguir avanzando. Es decir, estos son los mecanismos que están para que fluya esa información, para que fluyan las opiniones y los desafíos, las demandas, los retos que tienen los pueblos indígenas. Exactamente, y hay que resaltar que no es un foro del FIDA, tiene su mecanismo independiente. O sea, yo soy un gerente del país, del FIDA. Para invitar a alguien a participar del foro, no es que yo invito porque soy de FIDA, tengo que someter el nombre al propio foro. Entonces el foro tiene vida propia, así lo hemos creado. Igual que este foro tenemos el foro campesino. Son dos mecanismos que tenemos que funcionan de forma independiente, hagan lo que quieren o hagan lo que el FIDA quiere escuchar. Y realmente hemos tenido, digamos que, tensiones muy creativas en ese sentido de provocar el propio fondo y dar respuestas más efectivas. Así que nosotros también estamos muy contentos con el foro y estamos aprendiendo mucho del foro. Listo. Betty, ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes ven para los pueblos indígenas y para la población en general, de tal suerte de poder construir una identidad cultural plural? Bueno, creo que como pueblos indígenas tenemos grandes retos y lógicamente para construir una mejor vida o lograr o alcanzar el buen vivir, que no es nada más y nada menos que una forma de vida de los pueblos indígenas. Y esto lo hacemos los pueblos indígenas con el afán de desarrollar, digamos, un bienestar para la sociedad en general, no solamente para la población indígena o para el pueblo indígena. Retos, tenemos grandes retos los pueblos, es decir, cómo todas estas estrategias, cómo todas estas declaraciones, estos convenios, estos acuerdos que se toman en el ámbito internacional entre los gobiernos con la cooperación, ¿verdad?, se llevan a la práctica a nivel de cada uno de nuestros países, porque es decir, los pueblos indígenas seguimos enfrentándonos a un sistema invasivo, a un sistema, como lo vuelvo a repetir, mercantilista. Y nosotros queremos decirle, hacerle un llamado a la gran empresa, que los pueblos indígenas no estamos para quitarles su capital ni para expropiarles las tierras. No les voy a decir sus tierras, para expropiar las tierras. Lógicamente saben perfectamente que nos corresponden, pero tampoco los pueblos indígenas estamos en estos momentos para crear un caos a nivel de la sociedad. Han pasado 524 años, en esos 524 años se han construido muchas cosas y sería muy irresponsable por parte nuestra venir ahora a destruir. Más bien los pueblos indígenas estamos haciendo propuestas de cara a que se busquen mecanismos en donde la población indígena que está viviendo en condiciones precarias a nivel del territorio logre alcanzar un nivel mínimo de vida. Es decir, el abuelo, la abuela, mis sobrinos, mis primos,
que están allá en el oriente, en la zona paracentral, en la zona central, en la zona occidental del país, alcancen una mejor vida. En ese sentido, para nosotros es importante que nos sentemos a dialogar y que no nos miren, digamos, como el enemigo que viene a quitarnos lo que creen de que es de ellos, ¿verdad? Nosotros no estamos en esa lógica, más bien estamos en una lógica de buscar esos mecanismos, y para ello pues está el gobierno, que es una instancia que administra, digamos, el Estado, y que, como bien lo decía Jorge, ahí está el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, en donde para nosotros son poderes que son de suma importancia para construir ese nuevo modelo de relacionamiento entre los pueblos indígenas, la cooperación y los gobiernos, ¿verdad? Entonces, es importante, pues, admirar y ese trabajo que hombres y mujeres vienen realizando desde el líder de la comunidad, ¿verdad? Desde ese joven y esa joven que se levanta cada mañana con muchas ilusiones que se ven truncadas, ¿verdad? Que se ven truncadas por este sistema. No hay una forma de cómo la joven va a ir saliendo adelante. Entonces sí es importante ver de qué manera vamos avanzando y logramos lograr acuerdos que nos permitan ejecutar las acciones en el territorio. Listo, Jorge, ¿cuál es el compromiso del Estado salvadoreño de seguir trabajando por los derechos de los pueblos indígenas? Bueno, quiero decir que, así brevemente explicar, lo del Plan de Pueblos Indígenas es una apuesta importante de país, liderada por los pueblos indígenas, en la cual hay un equipo de conducción y en la cual la organización que representa a Betty, el CECENIS, ha tenido un liderazgo fuerte, no solo en el país, sino que en la región. Y en la que hemos articulado el esfuerzo de los pueblos indígenas a través de una serie de talleres de consultas que hayan hecho con una visión estratégica asombrosa de cómo resolver todas las situaciones, con la participación de una serie de instituciones del gobierno como la Cancillería, la Secretaría de Cultura, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, el ISTA, el Ministerio de Gobernación, entre otras, el MAR, por supuesto, pero además con la participación y el acompañamiento de agencias del Sistema de Naciones Unidas como FIDA, como FAO, como la oficina del coordinador residente. Entonces es un gran esfuerzo donde lo que vamos a hacer es hacer una puesta en común de los planteamientos indígenas y el planteamiento del gobierno y las obras del gobierno para hacer un solo plan de articulación. Yo quiero decirles de que en las Naciones Unidas en el 2014, en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, se delegó a 6 países para hacer este plan. 2 de África, 2 de Asia y 2 de América Latina, Paraguay y El Salvador. De esos 6, el único plan que se va a presentar es el del Salvador. Esto es muy importante, es una muy buena articulación. Y yo decir rápidamente, digo esto porque este es el compromiso. Tenemos que trabajar, no solo construir el plan, sino hacerlo realidad, como tú nos decías entre bambalinas, crear un tren de aterrizaje, es este plan. En la parte jurídica, formalizar el reconocimiento legal y político de los pueblos indígenas, potenciar y redireccionar la institucionalidad del Estado hacia la cosmovisión indígena, favorecer la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, en lo territorial y económico, proteger tierras, territorios y recursos de pueblos indígenas, fortalecer los mecanismos para garantizar la seguridad alimentaria y el buen vivir de los pueblos indígenas, fortalecer la economía indígena, en lo social, fortalecer el desarrollo social con enfoque intercultural, porque hemos reconocido, la Constitución lo reconoce, que somos un país intercultural, y en identidad cultural, proteger y desarrollar la identidad y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Esta es la apuesta. A nivel de gobierno vamos a seguir en todas estas mesas, en todos estos espacios. A nivel internacional vamos a seguir participando, dando aportes como país en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, en el Fondo Indígena y en todos los espacios. Y por supuesto vamos a seguir trabajando conjuntamente con nuestros pueblos, no solo para hacer prevalecer sus derechos, sino también para enriquecernos de todos sus conocimientos y saberes. Esa es la apuesta. Este plan el próximo año deberá ser presentado a nuestro país y tendremos que empezar a ejecutarlo, asignarle presupuesto y garantizar que se lleve a una plena ejecución. Perfecto, hay muchos desafíos y cuenten, Clayson, que vamos a estar como Gente B dándole cobertura
a este taller de consulta regional. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas que están al otro lado de esta maravilla que se llama televisión. Muchas gracias. Quédense con la programación de Gente Ve porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.